Buenas noches, estimados estudiantes. Por favor, como sugerencia, enciendan su camarita, por favor, cada uno. Muy gentil, gracias. Señor Vélez, por favor, también enciende su camarita. Muy gentil, gracias. Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, en la clase del área de lengua y literatura, dentro de su contenido vamos a ver lo que serían las figuras literarias, como son la anáfora, hipérbole, paranomasia, antítesis, epíteto, accidentón, símil, metáfora y vamos a hacer actividad en clase, ¿sí? Listo. Dentro del objetivo de la clase vamos a identificar una figura literaria dentro de un texto explicativo, de opinión o poético, ¿sí? Dentro del contenido que vamos a ver, vamos a trabajar mucho con fragmentos de versos y de igual forma mediante canciones para que ustedes reconozcan cada una de las figuras literarias que vamos a analizar el día de hoy, ¿sí? Dentro del tema quisiera que mediante lluvia de ideas ustedes me digan qué son las figuras literarias. A ver, señor Arteaga, el señor Vélez, por favor, ¿qué son las figuras literarias? Las figuras literarias, la verdad, no sé bien, pero serían los personajes. Personajes. Señor Arteaga. Muchas gracias, señor Vélez. Señor Arteaga, para usted, ¿qué son las figuras literarias? Buenas noches. Dice que son las figuras retóricas. Ya, muy bien, son figuras retóricas. Sí. Aquí tenemos su definición. Son una forma de utilizar el lenguaje para expresar de forma más estética una situación, un sentimiento o una opinión, también llamados recursos literarios, que utilizan el lenguaje figurado. En sí, las figuras literarias son las maneras no convencionales de utilizar las palabras para otorgar belleza, expresividad o mayor vivacidad con el objetivo de persuadir, sugerir o emocionar al lector, ¿sí? Eso en sí serían las figuras literarias, ¿sí? Embellecer nuestro texto. Aquí tenemos diferentes tipos de figuras literarias, como serían la metáfora, la hipérbole, símil, personificación, anáfora, ¿sí? Vamos a analizar la primera figura literaria, como sería la anáfora, ¿sí? En sí, esta figura es retórica, que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio o al final de un verso, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un verso, ¿sí? Aquí. El mar es azul, el mar es inmenso, el mar es azul. ¿Cuál es la palabra que más se repite en este verso? El mar. Muy bien, entonces tenemos claro que la figura literaria anáfora se repite la misma frase al inicio, ¿sí? Ahora, mediante esta canción vamos a encontrar cuál es la palabra Licenciada. que se repite. Diga. Licenciada, ¿podría hablar un poquito más alto que Sí, casi no listo. la escucho? Listo. Muy bien, gracias. Bueno, mediante esta canción vamos a escucharla y vamos a analizar cuál es la palabra que más se repite. Por favor, pongan mucha atención. El gesto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas
Listo, estimados estudiantes, como ustedes pudieron escuchar la canción, ¿cuál fue la palabra que más se repitió durante la... Te envío. Muy bien, señor Vélez, excelente, así es, te envío, ¿no es cierto? Continuamos. La siguiente figura literaria es la hipérbole. En sí, esta figura es de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que decimos. Inusualmente nosotros, incluso nosotros utilizamos mucho esta figura literaria. Por ejemplo, si te lo he dicho 1.000.000 de veces, ¿sí? Es de exageración cuando nosotros nos expresamos con otras personas. Otro ejemplo, eres tan lento como una tortuga. Aquí tengo otro pequeño ejemplo. Cuando le digo, Luis, siempre llegas tarde, eres más lento que una tortuga. Entonces aquí tenemos esta figura literaria que es hipérbole, que es de exageración. ¿Alguien me quiere dar otro ejemplo, por favor? A ver, dígame. Sí, dígame nomás, dígame qué le puedo decir. Ángel. A ver, ¿quién quiere participar? Mi estimada, no le escucho, no le escucho nada, no sé si yo me escucho extremadamente recortado. ¿Quién quiere participar? A ver, con un ejemplo de esta figura literaria, hipérbole, de exageración. Eres tan rápido como un jet. Muy bien, excelente, señor Vélez. Continuamos. Aquí tenemos otra figura literaria que es la paranomasia. En sí, estas emplean palabras similares, pero que tienen distintos significados. Sí, sí. Cuando yo digo cerámica, no es de cera, cerámica y cera son palabras diferentes y no tienen el mismo significado. O porcelana no es de lana, ¿sí? Ya, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. O acá tenemos otro pequeño ejemplo en una oración. Yo siento el asiento un poco incómodo. Son palabras diferentes, similares, perdón, pero tienen diferentes significados. Continuamos. La siguiente es antítesis, ¿sí? Esta en sí va enfocado en oponer dos ideas empleando antónimos. ¿Qué son los antónimos? Lo contrario. Como dice aquí el ejemplo, se apagó el amor, se encendió el odio. Amor, lo contrario es el odio. ¿Quién más me puede dar otro ejemplo de antónimo? Me queda 6 sobre 1. Como ustedes saben, el 1 no se escribe. Cuando quiero llorar, no lloro. Ya, muy bien. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Por favor, señorita Miriam, ¿me ayuda leyendo este fragmento, por favor, de esta paradoja? Una radiación óptica, la fibra nerviosa que la componen original de cada una. ¿Todo le leo, dicen? Sí. Pablo Neruda. 20 poemas de amor y una canción desesperada para Soja. Ya no lo quiero, es cierto, pero tal vez la quiera. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Muy gentil, señorita Miriam. Como ustedes pudieron darse cuenta en este pequeño verso, ¿no es cierto? Poema que dice, la quiero y no la quiero. Entonces aquí estamos utilizando antónimos, ¿cierto? Se contradice. ¿Y cuál es el otro antónimo que hay en este pequeño fragmento, por favor, del poema? ¿Cuál sería el otro antónimo? Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Exacto, muy bien, señor Vélez. Continuamos. Entonces ya tenemos claro este tipo de figura literaria antítesis. Continuamos. Aquí tenemos la siguiente, que es el epíteto, ¿sí? Que consiste en el uso de adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información complementaria. Como ustedes pueden ver aquí el ejemplo, Blancanieves. Le pone un adjetivo que no es necesario. Acá tenemos otro ejemplo, una casa horrible, ¿sí?
Entonces, en sí se enfoca esta figura literaria en colocar adjetivos innecesarios. Es para describir, ¿no? Ajá, exacto, para describir. Aquí tenemos la siguiente figura que es accidentó. Sí que esta es una figura de construcción sintáctica del enunciado y que consiste en omitir nexo. En sí, en esta figura literaria lo que hace es omitir la letra I, una preposición, y coloca comas. Como ustedes pueden ver el ejemplo, dice, debo comprar pan, huevo, carne, tomates. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace es omitir la I, ¿sí? Continuamos. Aquí tenemos la siguiente figura literaria que es de comparación o símil, ¿sí? En sí, esta figura literaria consiste en comparar dos términos que se asemejan a una cualidad. Por ejemplo, eres tan alto como una jirafa, ¿sí? De comparación. Tienen cualidades similares. Quiero ejemplos de parte de ustedes. A ver, señor Vaca, por favor, un ejemplo. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, compañeros. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Es alto como una jirafa. ¿Cuál sería otro ejemplo de una figura literaria de comparación o símil? Comes tanto que no te llenas. Ya, otro ejemplo. ¿Alguien más? El señor Artiaga, por favor, que quiera participar. Este edificio es tan antiguo como el Taj Mahal. Ya, listo. Continuamos. Aquí tenemos otra figura literaria que es de aliteración. En sí es un recurso que consiste en la repetición de sonidos dentro de uno o varios versos o estrofas. Aquí tengo un pequeño ejemplo. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Es un trigal. Tragaban trigo. 3 tristes tigres. Como ustedes pueden darse cuenta, se repite la letra tri, ¿sí? ¿No es cierto? Acá tenemos una actividad que vamos a desarrollar ahorita en la clase. Vamos a leerla. Es lo mismo que hicimos aquí. Vamos a identificar cuál es la letra que se repite su sonido, ¿sí? En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Garcilaso de la Vega. ¿Cuál es la letra que se repite? ¿Sí? ¿Están identificando ya? No hay que se pronuncia bastantes veces. No, sí, la S. En el silencio solo se, la letra S, como ustedes pueden darse cuenta, se escucha. Ah, ya, ¿Se dan ya. cuenta? Sí. Ah, Esto es la literación. yo pensaba que era palabras. Tiene que ser, No, puede ser letra. letras también. Letras. Ajá, o sílabas. Sí, muy bien. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos la sílaba que más se repite, ¿sí? La letra que más se repite. En el siguiente. A ver, señor Arteaga, me ayuda leyendo la siguiente actividad para verificar cuál es la letra que más se repite. ¿Qué le leo todo? Esta de aquí, la actividad 2. De finales fugaces. Se repite la F. Ya, pero léame, por favor, comparta. ¿Perdón? Lea, por favor, ¿sí? De finales, fugaces, fugitivos, fuegos, fundidos en tu piel, fundada.
Muy bien. De finales fugaces, fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada. Sí, exactamente. Así como dice el señor Arteaga, la letra que más se repite es la F, pero también tenemos otra letra que también se repite. ¿Cuál es? La U. La I. La I, la S. La S también se repite muchas veces, ¿sí? La S, la F y la S. Entonces, estas son las La A. aliteraciones de adicción, ¿sí? Continuamos. La siguiente figura literaria que tenemos es la personificación, ¿sí? En sí, esta consiste en atribuir cualidades o acciones propias a seres humanos o animales con ideas abstractas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo mediante una canción de personificación. Hasta el amanecer, hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño? Aquí, como ustedes pudieron darse cuenta, Luna quiere ser madre, ¿no es cierto? Se le está atribuyendo cualidades, ¿no es cierto? De personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿tienen clara esta parte aquí, dentro de esta canción, sobre la personificación, esta figura literaria? ¿Sí o no? Sí. Ya, Sí. listo. Ya, continuamos. Aquí la siguiente figura literaria es onomatopeya. En sí, esta consiste en imitar sonidos reales por medio de ritmos de palabras. Incluso son muy utilizadas en las tiras cómicas, ¿sí? Aquí les tengo un pequeño ejemplo. El kikiriki del gallo me despertó. Aquí la figura literaria es kikiriki, ¿sí? Necesito que cada uno de ustedes me elabore una oración utilizando esta figura literaria, onomatopeya, ¿sí? Ahorita, licenciada. Sí, ahorita vamos a compartir aquí en la clase la actividad, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo hace el gato? Miau, ¿no es cierto? Son sonidos que nosotros los transcribimos, ¿no es cierto? ¿Cómo hace el perro? Guau, guau. Entonces son sonidos que nosotros les hacemos un ritmo mediante palabras, ¿no es cierto? Entonces ya tienen claro. Por ejemplo, yo cierro la puerta que es boom, ¿no es cierto? Listo. Entonces ya tienen claro cómo es la figura literaria onomatopeya. Son sonidos que nosotros los hacemos palabras. A ver, necesito que cada uno de ustedes, por favor, me hagan una oración de algún sonido. Achis. Que dice la vaca. Dice. Pero mediante una oración, señor Vélez, usted solo me dice achis. Yo le dije, El carro suena rum cuando va a arrancar. Muy bien, O cuando señor va a andar. Vélez. O cuando va a rodar. Exacto. Eso, muy bien, excelente. A ver, señor Arteaga, usted.
El coronavirus me tiene tosiendo. Muy bien, excelente. ¿Quién más? A ver, señorita Miriam. Su oración. ¿Qué dice la vaca? Muchísimas gracias. Y señor Freddy, usted, por favor, su oración. Pío, 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 dice el pollito. Muy bien, excelente. Les felicito. Entonces ya tienen claro esta figura literaria, que son sonidos que hacemos palabras, mediante palabras, ¿ya? Continuamos. Y como última figura literaria tenemos lo que sería la metáfora, ¿sí? Que consiste en identificar términos reales con otros imaginarios, existiendo entre ambos una relación de semejanza. Esto es cuando queremos decir palabras más bellas sin tener que definir, utilizando nuestra imaginación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño, una sonatina de los suspiros se escapan de tu boca de frío, ¿sí? Estamos utilizando algo real con algo imaginario, ¿no es cierto? A continuación vamos a hacer una pequeña actividad donde tenemos aquí. La primera actividad sería, aquí tenemos un fragmento de un verso. Necesito que analicen e identifiquen a qué figura literaria corresponde. Ahorita vamos a revisar, pero a mí no me queda esa. Vamos a revisar también a su compañera. Dígame, Digna, no sé cuánto le quedó. Bueno, entonces, ¿cómo está? Sí, vamos a resolver. ¿Puede repetir la pregunta, licenciada? Ya, este pequeño verso necesito que lo lean y analicen a qué figura literaria corresponde. Ok. Ya que no se calcula tener la red, como siempre, lo primero que vamos a hacer es identificar X1, Y1, X2, Y2. Esto reemplazamos la fórmula. Tenemos Y2 menos Y1. ¿Cuánto es Y2? Ahora activo lo que es 1, ¿cierto? Menos, ¿cuánto es Y2? ¿Aliteración? Aliteración, no, es la primera figura literaria que analizamos, anáfora. Recuerden que se repite su palabra en todo el verso, temprano, temprano, temprano. Recuerden, anáfora, que se repite. Sí, Lisa, porque repite las letras. Exacto, puede ser al principio o al final, pero es la anáfora, porque consiste en la repetición de una palabra. Aquí tenemos temprano, temprano, temprano. Temprano levanto la muerte, el vuelo, temprano madruga la madrugada, temprano está rodeada por el suelo, ¿sí? Entonces, esta corresponde a anáfora. Bueno, las siguientes van a ser 2 actividades más mediante una canción. Por favor, pongan mucha atención para que identifiquen a qué figura literaria corresponde. ¿Vale? Alexandra, pero no se acaba de Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van.
¿A qué figura literaria corresponde? Utilizo paréntesis y pongo con todo el signo y punto. Y como y eso 1 vale -3, pues pongo el signo de A la que participamos todos con verso, se me olvidó el nombre. Metaformo. Metáfora. Muy bien, señor. Metáfora. 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 Metáfora, perdón. Muy bien. Continuamos. La siguiente sería, y es la última para que participen también sus compañeros. Las guerras, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y solo sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, o sea, sos una estrella. Listo. ¿A qué figura literaria corresponde? Es de exageración. ¿Recuerdan cuál es? La hipérbole. 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 Muy bien, señor Verde. Muy bien, excelente. Han estado muy pendientes en la actividad y pudieron identificar cada una de las figuras literarias que hemos analizado el día de hoy, ¿sí? Ahora vamos a verificar lo que sería la pregunta de la clase en vivo. O también llamado autistas, y este es el eje de las Y, o también ordenado. Este es el eje positivo de las Y. Como primera pregunta tenemos, ¿cuál de las siguientes es la definición correcta de anáfora? Comparación de elementos mediante un nexo, repetición de palabras al inicio de cada verso, comparación entre dos elementos, uno real y uno fantástico. ¿Cuál es la definición de anáfora? Repetición al inicio de cada verso. Muy bien, excelente, señorita Miriam. Muy bien, la siguiente. Entre la siguiente lista, elija la figura literaria que utilizan para comparar. ¿Cuáles son de las figuras literarias que analizamos que se utilizan para comparar? Anáfora y antítesis, hipérbole y personificación, o símil y metáfora. ¿Cuál de ellas eran las que nosotros hacíamos comparación? Como comparación, esa es la metáfora. Muy bien, símil y metáfora, excelente. Han estado muy atentos a la clase, me da gusto. Tenemos para calificar. Listo, aquí tenemos nuestra calificación de 10. Pueden ingresar a la plataforma y desarrollar lo que serían las preguntas de la clase en vivo número 5. Recordarles que ya la unidad número 3 está habilitada para que vayan desarrollando cada una de sus actividades. ¿Alguna duda, inquietud? Perdón. ¿Alguna perdón, duda, inquietud? No, yo no tengo. Ninguna. Listo. Me ha dado gusto que han ingresado a la clase virtual y han participado. Que tengan una excelente noche cada uno de ustedes, ¿sí? Igualmente, Listen, que tengan. Gracias, Miss. Una excelente noche. Cuídense. Gracias. Que tenga buena noche. Muchas gracias. Buenas noches.